Notas al pie. Hoy, Emilio del Guercio. Muy bien, en este nuevo segmento de Notas al Pie, en este nuevo capítulo, estamos nuevamente con la colaboración del Teatro de las Cuatro Plumas y queremos agradecer en esta ocasión al señor Emilio del Guercio. Así que, Emilio, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo va, muchachos? Muchas gracias a ustedes. Emilio, tengo acá en este libro, que es Cómo vino la mano de Miguel Greenberg, un fragmento que me gustaría leerte para empezar la entrevista y es el siguiente, que cuenta una entrevista que tiene con Spinetta, que él habla un poco de la infancia que tenía con vos y cómo compartían cosas en el colegio. Y dice, hicimos un dúo llamado Bundlemen, atado de hombres, y nos presentamos en los festivales del colegio y tocábamos canciones que nos gustaban y siempre tratábamos de meter alguna cancioncita nuestra. Así que quería preguntarte por ese inicio. Bueno, el inicio te digo que fue incluso, bueno, ya he contado muchas veces que yo a Luis lo conocí a los 13 años cuando ingresamos a primer año. Ahí lo conocí. Enseguida hicimos una relación muy fuerte por la afinidad con la música, el dibujo y la lectura, esas cosas que nos gustaban a los dos. Y el tema de la música, bueno, empezamos haciéndolo con la boca, como ahora se llama beatbox, porque no teníamos instrumentos, por lo menos no teníamos instrumentos para una banda. Yo por ahí en mi casa tenía una viola acústica, un bombo, pero en el colegio hacíamos sonidos así con la boca, tocando un instrumento cada uno y cantando y eso. Eso fue lo primero. Y después sí, empezamos a cantar a dúo, pero no era un dúo profesional ni tenía pretensiones profesionales. Pensamos de pibitos, ¿viste? Sobre todo Luis tocaba la viola, porque Luis, bueno, Luis sacaba todos los temas de los Beatles, los sacaba igual, era impresionante. Y en general, digamos, cantábamos juntos y él acompañaba los temas con la viola. Y, y ahí, digamos, cantábamos temas de los Birds, de los Beatles, de los Rolling, de los Animals y de varios otros grupos. Eh, digamos, ahí empezó cuando cantábamos las canciones en castellano, que estábamos empezando a hacer. Luis sobre todo tenía más canciones que las que tenía yo, y ahí se empezó a modelar ese modo que luego fue el modo que la gente conoce nuestro de cantar en Almendra, que conoce más sobre Luis porque Luis era el cantante principal, digamos, pero ese modo de cantar, digamos que lo fuimos como amasando entre los dos en ese vínculo de cantar juntos, porque en general cuando cantás a voces, como se llama, cuatro voces, tres voces o dos voces, tenés que como acoplar tu voz, tu sonoridad, no solo la articulación de cómo lo haces para que los dos coincidan bien en la frase, sino el modo en que la voz suena para que las voces se emparenten, ¿no? Tengan empatía de audio, ¿no es cierto? Y de ahí surge un poco ese modo de cantar, ¿no? Que nos caracterizó y que la gente conoce más de Luis. Digamos. Y después yo con el tiempo fui tratando, a partir de aquel y eso, tratando un poquito de separarme de ese modo, porque la gente lo tenía muy reconocido sobre Luis, pero es una cosa que medio que inventamos entre los dos, ¿viste? Porque pasamos de cantar esas canciones en inglés a cantar en castellano, y entonces tuvimos que inventar un modo de cómo hacerlo, ¿no? Justo que me mencionás esas bandas en las que estuviste, Emilio, vamos a ir hablando de ellas eh, banda por banda. Y quería preguntarte, bueno, por la primera banda que es Almendra, ahí tengo otra cita donde dice que se cruzaban con Ricardo Kleiman y él les plantea esta cosa de saber si cantaban en castellano o en inglés, ya cuando estaban pensando en salir con Almendra, como que eh, plantea esto que vos mencionás. Y nada, preguntarte a partir de esos primeros encuentros cómo se va consolidando la banda hasta lo que fue Almendra. Bueno, como te digo, en esa época la mayoría de los grupos cantaban en inglés, ¿sabes?
digamos, había varios antecedentes, entre los que estaban los Shakers, los In y otros grupos más. Y después con la salida de Los Gatos, para nosotros fue como un golpe muy fuerte y muy inspirador, ¿no? Y entonces decidimos, igual ya teníamos canciones en castellano, pero decidimos que ese iba a ser el modo, ¿no? Este, y digamos que empezamos como a pensar en muchas cosas, no solo en las canciones, sino en la estética del grupo. Digamos, Almendra tenía como un pensamiento muy integral sobre lo que quería hacer, ¿no? Que se ve reflejado inicialmente en el primer disco, el LP, que la gente conoce como el del payasito. Exactamente. Bueno, Emilio, Este, justamente recién mencionabas a Los Gatos. También quería preguntarte un poco cómo era la relación con las bandas de aquel entonces, cómo era la relación en el sentido si iban a verse, si dialogaban entre ustedes, por ejemplo, con Los Gatos, con Manal y demás. Cómo se manejaban para moverse en ese entorno en aquel entonces. bueno, digamos, nosotros éramos un grupo de pibes de barrio. No íbamos mucho al centro, íbamos de vez en cuando, pero digamos, tuvimos contacto con Los Gatos, con Little Nevia, una vez que ya nosotros habíamos grabado y empezamos a hacernos conocidos, no los conocíamos de antes, porque ellos habían empezado como dos, no, más de, es decir, primero estaban Los Gatos Salvajes, después Lito disolvió esa banda y siguió con alguno de ellos y hizo Los Gatos. Eso fue, creo, en el 66, o sea, 2 años antes de que empezara Almendra. Y después sí, nos conocimos, tuvimos una relación cordial. No recuerdo haber zapado juntos, algo alguna vez con Lito, pero sí con algunos de los de Manal, que en realidad Manal también surgió casi al mismo momento nuestro, ¿no? O sea que es posterior a la salida de Los Gatos, ¿no? Y bueno, sí, teníamos, o sea, la gente nos veía a nosotros como si fuéramos la parte Beatle de Argentina y a los Manales como la parte Rolling, ¿no? Y entonces como que había una pica, una disputa en la cabeza de la gente, porque no era así en realidad. Teníamos muy buena relación y además a nosotros nos encantaban los Manales porque era una música muy diferente a la que hacíamos nosotros y bueno, era otra cosa totalmente diferente, nos gustaba muchísimo. Y de hecho, bueno, compartimos muchas veces salidas con ellos, no sé si, sí, nos veíamos también en la cueva, ahora me acuerdo con Alejandro, con Papo también, con Papo salíamos bastante seguido. Si bien éramos como de barrios diferentes, nosotros éramos de Belgrano, pero en general la gente creía que éramos los chicos chetos de Belgrano, y no era así, era del barrio Belgrano Núñez, eh, y ellos eran más de algunos de Caballito, algunos de Floresta, bueno, de esa zona, ¿no? Pero confluíamos ya una vez que habíamos empezado a grabar, empezado a tocar y eso, confluíamos en el centro, ¿no? Digamos, la recorrida entre Corrientes y Callao hasta, suponete, qué sé yo, Suipacha y Corrientes, por ahí, o Suipacha y Florida, era una recorrida muy habitual. A eso se le llamaba naufragar, porque mucha gente caminaba del ambiente, iba parando en bares, encontrándose con amigos, se quedaba charlando un rato, después iba a otro lado, y así hasta muy altas horas de la noche, ¿no? Emilio, vos que me contás de lo que es la grabación, y contabas que al principio tenías este dueto con Luis y no buscaban, no era un dueto profesional, pero quería preguntarte cómo fue ese camino hasta llegar al estudio y tener que enfrentarse a una grabación profesional.
Bueno, algunos de nosotros habíamos hecho alguna grabación medio, no en un estudio importante. Rodolfo ya lo había hecho, Luis también, yo por otra parte, en otro lado, pequeños estuditos para hacer demos y esas cosas, pero al llegar al estudio de grabación, el TNT, que era un estudio grosso, muy importante en ese momento, ahora ya no está más, nos encontramos con un estudiazo tremendo, súper armado, muy grande, porque ahora los estudios en general, salvo alguno que otro, son chicos, porque está todo digitalizado. Alguno queda con salas grandes y eso, pero en esa época se necesitaba que fuera espacioso, porque además los grupos y las bandas tocaban todos a la vez. ¿Entendés? O sea, se tocaba en vivo. De hecho, todos los discos que nosotros grabamos están grabados en vivo. Pero ahí después sí le agregabas una viola, otra viola, o no sé, un teclado, cosas así, pero tocaban en vivo. Entonces los estudios eran bien espaciosos. Y el estudio de TNT era un estudiazo tremendo, con una pecera muy grande, porque además como también era analógico, todo era gigantesco, todo era valvular, enorme, parecía no sé, parecían los comandos del aeropuerto de Ezeiza, la pecera, que es como se llama la separación entre lo que es el propio estudio y el lugar donde comanda el técnico o los técnicos de grabación. Entonces fue súper excitante para nosotros. Estábamos un poquitito nerviosos, pero íbamos muy ensayados, ¿sabes? Nosotros ensayamos mucho, entonces no es que fuimos a investigar en el estudio a ver qué podíamos hacer. Y recuerdo que lo que primero grabamos fue El mundo entre las manos, el tema, no sé si fue el tema de Potot también, sí, y entonces ese día Ricardo Kleiman, que es el que mencionaste hace un rato, que era el hijo del dueño de Modar, tenía él un programa llamado Modar en la noche, donde pasaba música, y él era el que difundía los estrenos de los temas de los Beatles y de otros artistas, incluso nacionales, ¿no? Entonces el tipo, que era muy pícaro y muy hábil para conectarse, resulta que el día que empezó la grabación, no sé, había muchísima gente dentro del control, en la pecera, curiosos, mirando y eso, porque él le había dado manija a mucha gente diciendo: vengan a escuchar a estos pibes, bueno, que les gustaba lo que hacíamos nosotros. Ese día grabamos con orquesta, o con una pequeña orquesta, no una orquesta sinfónica, sino una banda de, suponete, 2, 3 trompetas, un par de saxos, trombón, órgano, violonchelo, eso, digamos. Así que fue una experiencia divina, inmemorable para todos nosotros, ¿no es cierto? Inmemorable. Yo, digamos, te estoy hablando y me acuerdo de ese momento y pensaba que fue hace 50 años. ¿Lo podés creer eso? Nosotros cuando éramos chicos, no sé, teníamos, suponete, 15 años, y ya tener 45 era como ser un viejo choto mal. Así que ya hayan pasado 50 años, es muy impresionante y muy, muy gratificante también. Emilio, vos que hablabas de la canción, ustedes nos han regalado canciones que son históricas para nuestro rock nacional. Y yo quería preguntarte, la construcción de la canción, porque hoy en día hay una nueva forma en ciertos géneros que se habla mucho de, bueno, el estribillo antes del minuto, la estructura de la canción de 3 minutos tanto, y yo voy a preguntarte porque en esa época ustedes tenían como una libertad muy grande. Cito, por ejemplo, la canción Color Humano, que hay un solo que dura casi 5 minutos. Entonces digo, ¿cómo estructuraban ustedes esa canción y si tenían, cómo armaban las estructuras en base a esos tiempos, si se quiere decir comerciales, que sonaban? ¿Cómo era todo ese proceso de creación y si tenían en cuenta esas cosas de los tiempos de las canciones?
Nosotros en esa época éramos recontra contreras, ¿viste? Recontra contreras, entonces ni queríamos pensar en el asunto de que el tema durara 3 minutos, a pesar de que alguno tendremos, ahora no recuerdo cuál. Pero éramos muy hinchapelotamente contreras y nos rebelábamos a eso. Entonces nosotros, digamos, los temas iban desarrollándose fluidamente de acuerdo a los patrones de la estética que nosotros queríamos hacer en el ensayo. Ni le dábamos bola a eso, ni le dábamos bola. Por eso, digamos, para la compañía cuando nos grabó, les resultaba muy extraño, ¿no? Pero bueno, evidentemente ahora pensándolo a la distancia, y a pesar de que nosotros, digamos, también un poquito confrontábamos con los directivos de la compañía, con los directores artísticos y todo eso, y con los productores y qué sé yo, reconozco que ellos también se jugaron, porque era muy raro, o sea, ahora Almendra es un clásico, pero para ese momento venía todo como una especie de fin del Club del Clan, supongo que lo conocerán, y si no pueden ir a YouTube a ver qué era el Club del Clan, que eran artistas de los que, como Palito Ortega, Johnny Tedesco, bueno, un montón, ahora no recuerdo, pero un montón. Era una idea muy piola para la juventud, pero era como una cosa más pasatista. Entonces, nosotros ingresamos en el final de eso y para los oídos de la radio y de mucha gente era más que raro. Sin embargo, se ve que algo el grupo tenía, no solo en la música, sino creo que también en nuestra imagen y cómo lo transmitíamos, que empezó como a aprender y aprender y aprender, ¿no? Porque esas cosas, ¿cómo te puedo decir? Que producen empatía entre la gente sobre todo de nuestra generación, gente de nuestra misma edad o por ahí un poco más chico, pero no mucho más. Se ve que es algo, es una cosa, una tendencia que está por darse y está esperando concretarse, y de repente un grupo como nosotros y otros como Manal, los Day, los Gatos y eso, empiezan a sintonizar con esa frecuencia, ¿viste? Entonces, eso que se veía raro al principio, sobre todo con las autoridades de las compañías y de la radio, para mucha gente fue como encontrar un lenguaje, ¿viste? Que los identificaba. Y eso fue lo que fue haciendo que fuera creciendo, creciendo, creciendo. Y se percibía, digamos, como que nuestra banda y las que te acabo de mencionar eran representantes de toda una manera de pensar y una estética frente al mundo, a la vida, una manera de pararse frente al mundo, ¿no? Emilio, recién, bueno, estábamos comentando un poquito sobre los inicios, más que nada, sobre la formación de Almendra, pero yo me gustaría llevarte un poquitín más adelante en el tiempo con la formación de Aquelarre. Contame un poco cómo fue ese momento, a partir de que surge y demás. Bueno, después que termina Almendra, que Almendra, digamos, si bien produjo una marca muy fuerte en la cultura popular argentina, duró 2 años solamente. Pero la marca fue muy importante. Después, 10 años después, volvimos a tocar. Eso creo que la mayoría de la gente lo sabe. Volvimos a tocar y hicimos una gira muy grande. Pero en la primera etapa, en el 71, cuando Almendra se separa, digamos, continuamos con Rodolfo pensando en un nuevo proyecto musical que fuera, digamos, una banda más grande que lo que era Almendra. Inicialmente pensamos en una banda tipo Chicago, ¿viste? Con metales y eso. Y después terminó siendo un cuarteto porque, si bien conocíamos a muchos artistas que tocaban los metales,
no encontramos la manera de que estuvieran disponibles como nosotros. Nosotros tenemos la concepción de que cuando estás dentro de un grupo estás las 24 horas, o las horas que te quedan entre el sueño y estar despierto. Ese era nuestro compromiso, pero te lo digo en serio, era así. Y eso para todas las bandas de nuestra generación era así, ¿viste? Entonces, Aquelarre, digamos, terminó siendo un cuarteto, empezamos a probar cosas, primero tocamos, digamos, en trío con Héctor Stark, que era un guitarrista que venía más del rock and roll y el blues, y después Héctor habló de Hugo González Neira, el tecladista, y Héctor Rodolfo también lo conocía, así que Hugo vino a tocar con nosotros, empezamos a desarrollar un repertorio y se quedó, y a partir de eso, después de una primera actuación en el Barrock, en el primer Barrock creo que fue un festival masivo que se hacía en el Velódromo, ya en ese momento ya había una audiencia bastante grande, no masiva como es ahora, pero había unos cuantos miles de seguidores de esa música, ¿viste? Y después de una primera actuación con nuestros nombres singulares, los apellidos, al poquito tiempo ya le pusimos el nombre Aquelarre, y muy prontamente grabamos el primer disco. Lo que aportó, viste, Rodolfo y yo siempre traíamos el concepto de la lírica almendriana, pero queríamos abrir el panorama hacia otras cosas. Por eso incorporamos a Héctor y Hugo, que ellos traían una cosa más de rhythm and blues, ¿no? Y creo que esa combinación eh, en las composiciones, sobre todo, bueno, un grueso importante de las composiciones la hice yo, algunas que hizo Hugo y Héctor, yo le puse la letra, y entonces fueron combinaciones muy interesantes que si bien tenían esa impronta inicial de la fundación del rock argentino con Los Gatos, Almendra, Manal, incorporó una característica nueva, sobre todo en el desarrollo, digamos, Aquelarre se caracterizó por el desarrollo de los temas con más arreglos, aún más que los de Almendra, ¿no? Con más desarrollo instrumental, ¿no? El disco Bruma justamente tiene un gran desarrollo, en la canción Bruma, por ejemplo, un gran desarrollo con casi orquestal, ¿no? De mucho teclado, mucho detalle. Eh, Sí. Bueno, el tema Brumas especialmente, que está dentro del disco, que se llama Brumas, ese lo grabamos con la banda más orquesta, que la orquesta la dirigió Rodolfo Alchurrón, que también había hecho arreglos para nosotros con Almendra, ¿no? Antes de seguir, Emilio, ¿cómo fue esa gira que hicieron con Aquelarre por España? Hay una entrevista que circula en internet donde ustedes están hablando en un programa de español y que, bueno, cuentan un poco, tocan Canto Cetrino y 2 o 3 temas más. Y quería preguntarte eso, ¿cómo fue esa gira? ¿Por qué se dio? Bueno, en realidad fue más que una gira, fueron los últimos 3 años de carrera de Aquelarre fueron en España. Bueno, un poquito menos de 3 años, 2 años y un poco más. Porque digamos, cuando nosotros fuimos a España ya habíamos grabado 4 discos. El primero se llamó Aquelarre, el segundo Candiles, tercero Brumas y el cuarto Siesta. Que Siesta salió cuando nosotros estábamos en España. Nosotros en un momento planteamos que, digamos, el grupo tenía un nivel de cohesión muy grande, no solamente en el campo de lo creativo como Almendra, sino en el campo de la producción. Nosotros en un momento, digamos, empezamos como a autogestionarnos, a pesar de que teníamos un representante que vendía el grupo, sobre todo en los shows, pero los conciertos de teatro y eso lo producíamos nosotros. O sea que Aquelarre desarrolló casi naturalmente un modo de trabajo que nos dio muchísima seguridad de que el grupo estaba muy cohesionado, sobre todo porque además
digamos, los 4 integrantes nos dedicábamos, además del material sobre la música, cada uno aportaba otras cosas. En el caso mío yo hacía, bueno, la parte de comunicación, de ilustraciones y dibujos y afichitos y todas esas cosas. Rodolfo, en la organización de la banda y los contactos, Rodolfo siempre fue un muy buen organizador de los grupos, y Héctor y Hugo González Neira sabían mucho de audio y de equipamientos, viste, del montaje, del audio y todo eso. Entonces, eso nosotros estábamos muy seguros de que podíamos emprender la salida de la banda, que ya había hecho muchas giras por el interior del país, hacia otro lugar, y elegimos España por el idioma. Elegimos eso por 2 razones. Una, por una cuestión artística, como te estoy diciendo, y otra, porque el clima político en la Argentina, estamos hablando de fines del 73, no, del 75, estaba muy pesada la cosa acá. Y si bien a nosotros específicamente, digamos, que teníamos algunas letras como fuertes, digamos, sociales y eso, no todas, pero algunas de ellas sí, digamos, nadie nos persiguió especialmente, pero no le dimos tiempo de que eso sucediera, ¿viste? O sea, fuimos como rápido de reflejos y sumamos esos 2 motivos para viajar a España, y llegamos a España en, creo que octubre del 75, o sea, 6 meses antes de que fuera el golpe en marzo del 76. Y bueno, llegamos allá y enseguida, bueno, llevamos muchos contactos, no fuimos contratados nosotros, fuimos con contactos. Entonces nos reunimos en Madrid con el sello Ariola, después enseguida nos fuimos a Barcelona y ahí empezamos a hacer un montón de cosas, entre ellas logramos hacer ese programa de televisión que es para Radio y Televisión Española, en donde se nos ve, además de jovencitos, como muy serios. Yo el otro día lo veía y me reía porque estamos todos muy serios. Porque en esa época, digamos, el rock argentino necesitaba, ¿cómo te podría decir? Estaba en una época fundante. Entonces, todavía no éramos parte de la cultura oficial argentina, ¿viste? No éramos aceptados de ese lugar. Entonces nosotros todo el tiempo estábamos argumentando que nuestro laburo era un laburo genuino, auténtico, bien argentino, etc. Entonces cuando fuimos a España estábamos con ese mismo discurso y le explicamos a los españoles que, imagínate, un grupo, los tipos en general esperaban que vaya o un folclorista o un tipo que hacía tango. Entonces cae un grupo de rock, cuando ellos estaban en una etapa, diría yo, anterior a la nuestra. O sea, cuando nosotros llegamos allá a España, nos dimos cuenta que nuestro movimiento estaba más desarrollado que el de ellos. No sé si era porque los tipos tenían tan cerca a Inglaterra que tenían los grupos que tocaban muy seguido ahí, o la influencia era muy grande, pero ellos cantaban en inglés cuando nosotros ya hacía años que no lo hacíamos, ¿viste? Entonces imagínate que los tipos ven un grupo argentino y esperaban eso, ¿no? Que cantaran en folclore o tango. Así que también teníamos que explicar cuál era la idea creativa de lo que llevamos adelante, ¿no? Y a base de tocar, porque Aquelarre tocó mucho en España, tocamos mucho, mucho, nos ganamos mucho el respeto de la gente y de los otros músicos. A nosotros los músicos nos respetaron muchísimo y nos recibieron con mucho afecto. Y recuerdo que la gente del grupo Asfalto, que luego fueron Barón Rojo, 2 de ellos fueron Barón Rojo, era de los que estaban más cerca nuestro. No sé si era porque vivían en una localidad cercana o qué, pero fuimos muy bien recibidos por grupos como Iceberg de Barcelona,
como Compañía Eléctrica Dharma, como el grupo Triana de Sevilla, que hacían, ellos hacían una cosa muy interesante que era un rock flamenco, era un trío que tocaban flamenco rock y era muy bueno. Y bueno, fue una experiencia muy grosa, muy grosa. Y después, bueno, decidimos volvernos acá por básicamente motivos personales. Yo le planteé a la banda que quería volver porque, digamos, mi primera esposa con mi hija más grande se habían vuelto unos meses antes por problemas familiares, se había muerto el padre, la madre estaba muriendo, bueno, de esos mambos feos y dolorosos. Entonces yo estuve 6 meses sin mi familia, a pesar de que estábamos en familia con la banda, pero cada uno vivía en su casa, ¿no? En un momento yo estaba como ya medio rayado con ese tema y les pedí volver. Y bueno, esa vuelta decidió una separación. Pero estuvo bien porque fueron 7 años de laburo. O sea, en este momento que las bandas, una dura 20, o la otra 15, otra no sé cuánto, se ve como poco tiempo, pero para esa época, cuando Almendra había durado 2 años, el otro duraba 3, y esos 7 años de aquelarre fueron un montonazo, ¿no? Y la experiencia de España, que psicológicamente diría yo que fue como, si estuvimos casi 3 años, diría como que habíamos estado 5 o 6. Fue muy fuerte, ¿no? Lo que vivimos. Y conocer. Perdón. Parecía que habías terminado, perdón. No, ya terminé. Antes de pasar ya estamos llegando al final de la entrevista, a las últimas secciones, y para cerrar esta sección quería preguntarte si haces alguna reflexión al respecto a las formas de consumo que había en su momento con lo físico y la forma de consumo musical que hay hoy en cuanto a todo lo que es digital. Y sí, es absolutamente diferente, Pero bueno, es como que hay que adaptarse. Cuando yo era muy chico no había semáforos, muchachos. Había un policía en los cruces de calle, arriba de una especie se llamaba garita, era como un pilote así que tenía una casilla arriba, y el tipo estaba ahí arriba y dirigía el tránsito. Después, o sea, siempre el mundo va cambiando y te tenés que adaptar. En el caso específico de lo que es el consumo de la música, de algún modo, por un lado se vuelve a la idea del single, ¿no? El tema o los dos temas que existían cuando empezamos nosotros a grabar, porque las compañías cuando empezabas a grabar no te grababan un LP de entrada, digamos, un long play, una larga duración, como le llamaban, que llevaba, suponete, 8, 9, 10 u 11 temas. Primero hacían una prueba con el artista grabando un single o un simple de 33 revoluciones, que son esos disquitos que deben haber visto en alguna feria de viejos, que tenía el lado A y el lado B. El lado A sería el corte o el tema que se podía suponer que era el que podía prender más en la cabeza de la gente. O sea que en ese sentido hemos como regresado a ese lugar. Y sí, digamos, yo pienso, porque tampoco puedo estar en la cabeza de un muchacho jovencito que escucha música ahora. Pienso que un poco la idea del álbum, como teníamos nosotros sobre los álbumes, los LP, como grabaron los Beatles, los Genesis, los Rolling, qué sé yo, con fotos y letras todo adentro, y que eran en general ideas conceptuales de discos. Creo que ahora un poco eso se dispersó, digamos, la gente escucha tema a tema, creo yo, porque por ahí hay muchachos jóvenes que tienen el concepto del álbum. Bueno, mi hija más chica,
que tampoco es chiquísima, pero tiene 30, ella es fanática del vinilo. O sea, hay mucha gente que va recuperando esa idea de que el vinilo es una unidad, les gusta el físico, y entonces escuchan el concepto y eso. Pero la música en general, lo que ves por las redes, es un tema. Uno se arma su playlist y va escuchando un tema de un grupo, otro de otro, qué sé yo. En ese sentido, digamos, yo que estoy por sacar un disco nuevo, apenas, digamos, se resuelva lo de la cuarentena, voy a volver a terminar el disco, que era ponerle unas voces y mezclarlo. Lo que sí tuve en cuenta que si bien el disco es, para mí, sigue siendo una unidad conceptual, lo pensé como que cada tema se resolviera en sí mismo, que si bien, así como un libro de cuentos lleva suponete, 10, 12 cuentos, digamos, todo tiene como una especie de ambiente dentro de ese mundo, que cada tema tenga un sustento propio y no se apoye en que el otro y en el otro, ¿viste? Eso sí lo tuve en cuenta, ¿no? Incluso en la producción del audio, ¿no? Emilio, nos gustaría repasar toda tu carrera, pero bueno, por una cuestión de tiempo, vamos a pasar a la siguiente sección que se llama Notas al Pie, que vos bajo este concepto vas a contarnos anécdotas, situaciones, momentos, de lo que vos quieras, respecto a las siguientes canciones, álbumes o momentos específicos que nosotros vamos a ir nombrándote. Si te parece, A ver, arrancamos, donde me gustaría nombrarte, que nos cuentes un poquito de cómo fue, más que nada en la eléctrica rioplatense, la formación de la banda. bueno, la Eléctrica Rioplatense es un grupo que yo formé apenas volví de España, apenas terminó, Aquelarre vino, hizo un concierto en el Luna Park, después unos conciertos en Uruguay y algún otro show que no recuerdo bien dónde, pero no más que eso. Entonces, luego que separamos el grupo, yo comencé a hacer la Eléctrica Rioplatense, que era una idea que, digamos, para mí es una idea que aún sigue estando vigente, a pesar de que yo no grabé a la Eléctrica Rioplatense, el concepto de lo rioplatense con lo eléctrico une, une dos ideas que son lo regional y el sonido del rock también, ¿no? Yo no grabé a la Eléctrica Rioplatense porque yo sabía que era como un periodo como de maqueta, de ensayo. Si bien toqué bastante con la Eléctrica Rioplatense, toqué en el Festival Bue, donde tocó Stanley Clark, el Bue de Report, John McLaughlin, Luis Alberto Spinetta, David Lebonio, artistas de Brasil. Tocamos también en obras y etcétera. Yo sabía que yo quería ver cómo funcionaban los temas en vivo, esos temas en donde yo había cambiado un poquitito la manera de componer y le incorporaba cosas de orden latino, algunas cosas de tipo folclórico, y bueno, pero no solamente probarlo para el público, sino probarlo para mí dentro de la banda, para ver qué me pasaba a mí ejecutando esa música que yo había concebido, incluso en los finales de Aquelarre, estando en España. Y después lo que hice fue algunos de esos temas, como por ejemplo el tema Polen, el tema Verano Español, y no sé si hay algún otro, los grabé en el disco Pintada. Esos Ahí es temas quedan. donde justamente, Otros, ¿eh? sí, En justamente el disco, te comentaba que ahí es donde queríamos pasar, para que nos cuentes también algo sobre el disco Pintadas. bueno, en el disco Pintada, que hasta ahora es mi único disco solista, aunque no lo crean. Después grabé otras cosas con Aquelarre cuando volvimos a tocar y todo eso, pero por ahora es el único disco solista. Y ahí yo pude concretar esto que te estaba relatando, que era poner toda la música que a mí
a mí me gusta, y no solamente componer en función de cómo un grupo tiene que sonar. En el caso de Aquelarre me encanta lo que hicimos y siempre lo defenderé y sigo tocando en vivo algunos de esos temas, pero yo componía para la banda, ¿viste? Eh, para esos desarrollos y todo eso. En el caso de Pintada yo compuse libremente canciones, algunas tienen desarrollo instrumental y otros solamente son baladas. Y digamos, yo es como que retomé un poquito una cosa que planteé inicialmente cuando tocamos con Almendra, ¿no? Y después cuando volvimos a tocar con Almendra en el año 80, donde hay un par de temas míos, algunos que tienen como un tinte folclórico y eso. Cindy, cuando yo digo folclórico es una cita, no es folclore, digamos, es como cuando un escritor pone una cita que refiere a, digamos, y la gente entiende de qué se trata esa escenografía, pero no es que yo haga folclore, porque para eso tendría que ser, si bien adoro el folclore argentino, lo amo profundamente porque viene de la parte de mi mamá, yo no puedo considerarme un folclorista en ese punto porque hay muchísimas cosas que son como muy específicas. Entonces yo lo que hago es en Pintada lo que hice fue elaborar desde la canción esos acercamientos temáticos a diferentes escenografías auditivas. Y lo que estoy haciendo ahora es una proyección de eso, que es, no sé, grabar lo más libremente posible canciones y digamos que tengan una sonoridad, digamos, que las contenga, pero que la gente pueda aceptar y entender ese espectro como bien amplio, ¿no? Que creo que en realidad la mayoría de la gente tenemos, porque cuando yo hice el programa de televisión como hice, viste, que es como un homenaje a toda la cancionística argentina, yo estaba seguro que la mayoría de la gente que tenía que ver con el ambiente del que yo provenía, del rock y eso, también había cantado en los asados familiares Samba Mi Esperanza o Balada para un Loco o no sé, el Guricito Costero, ¿viste? Canciones que son emblemáticas que en realidad, digamos, son como, eh, ¿cómo te puedo decir? La argamasa sobre las cuales la mayoría de los músicos de esa generación nos formamos. Después cada uno lo puso en un envase determinado. El nuestro era, digamos, dentro de una sonoridad que tiene que ver con el rock, o con los sonidos de fusión, de jazz fusión y todo eso. Pero ese alimento está presente. Entonces yo quiero siempre expresarme con esa libertad. ¿Viste? Me gusta, la verdad que lo disfruto mucho. Emilio, antes de pasar ya a la sección final, porque estamos terminando la entrevista, quería preguntarte por una última obra que es la canción Violencia en el Parque. Sí. Bueno, Violencia en el Parque es una canción que yo escribí creo que era mayo, junio del 72. Me recuerdo que era una mañana fría, ¿viste? Eh, y es una canción que, mira, vos sabés que mucha gente me pregunta a mí, pero eso tiene que ver con Ezeiza, con el despelote que hubo en Ezeiza cuando vino Perón. Y yo digo que no, es una cosa, una percepción que yo tuve 2 años antes de que había un sustrato de violencia en la Argentina que cada vez se estaba poniendo más pesado, y que lamentablemente lo que pasó demostró que era así. En esa canción yo hablo de la violencia eh, como también una forma de libertad, pero también destacando eso que acabo de decir, que hay una sociedad que todavía creo que en la Argentina se está volviendo a dar en esta época,
que hay un sustrato de violencia que nosotros como sociedad lo tenemos que resolver. Yo en ese momento percibía que dentro del peronismo, que era la expresión que más estaba expresando, digamos, la necesidad de la realidad política de la mayoría del pueblo, sobre todo de la juventud, que inevitablemente iba a haber una colisión entre izquierda y derecha, porque el peronismo lo que hace es contener cosas que provienen de mundos muy diferentes y siempre termina explotando eso, ¿viste? Ese es mi modo de verlo. Y bueno, Violencia en el Parque expresa de forma poética algo que tiene que ver con la violencia, es como una especie de crónica, terror en las calles hay, dice, ya se convierten tus manos en fuego mañana. Ese de ya y mañana es como diciendo, ojo que esto va a suceder. Y después también habla de la violencia como búsqueda de la libertad, ¿no es cierto? Digamos, en búsqueda de esa libertad, el pueblo, digamos, el pueblo, no sé si todo el pueblo, pero mucha gente terminó eligiendo la violencia y la sociedad argentina terminó como acostumbrándose a la violencia. Ustedes son obviamente más jóvenes que yo, pero te digo, había balaceras y quilombos y bombas y qué sé yo, una o dos o tres veces por semana. Era una cosa infernal. Y yo esto, ya que estamos hablando de este tema, que yo también lo adoro, es una canción que todavía sigo haciéndola, pero tampoco quiero que mucha gente se apropie de una parte de eso, ¿viste? La usen como es nuestra. No, la canción habla del espectro de la violencia de manera amplia. Digamos, a mí me da un poco de temor porque estábamos como entrando en una especie de tensión política que se parece mucho a esa época que vivimos. No digo que sea igual, porque no sucede esa cosa de las bombas de todos los días y todo eso, pero sí la confrontación que empieza por lo verbal, por el odio hacia el que piensa diferente, y espero que no siga con lo que siguió después, que fue un quilombo descomunal, y creo yo que es algo que nos marcó como sociedad, muchos de nosotros, y que bueno, que después siguió con el golpe militar del 76, que fue la desgracia de la Argentina, ¿viste? Que dejó una marca que hasta hoy la seguimos padeciendo, aunque parezca que no, ¿no? Así que bueno, Violencia en el Parque fue una percepción. En general, yo nunca hice letras panfletarias, ni letras que pretendan educar, ni formar a la gente, ni indicarle cómo debe pensar. Yo siempre, digamos, escribí letras, algunas más referentes a lo social y otras no. Este, eh, pero bueno, fue como una percepción, ¿viste? Emilio, si te parece, vamos a ir pasando hacia la última sección, una sección un poco más cortita. Es un cuestionario, donde lo titulamos Vaya a saber qué, donde un cuestionario quizás un poco más de índole poético, si se quiere, un poco más abstracto, tomarlo para los que quiere, unas pequeñas preguntitas para conocer algunos datos no tan convencionales. Si te parece, Rodri, comenzar. Sí, A ver. quería preguntarte, Emilio, ¿qué banda o cantante musicalizaría la película de tu vida? Oh, qué pregunta difícil. Eh, no sé si alguien va a hacer una película de mi vida. Vos decís lo que he vivido. Bueno, Es introspectivo. uno no, pero varios músicos, como uno de ellos es Paul McCartney, John también, pero quizás en segundo orden, Caetano Veloso,
Milton Nascimento, Chico Buarque, Sting, qué sé yo, ahora seguramente me olvidaré de muchos otros, y después, bueno, folcloristas como Atahualpa Yupanqui, Suma Paz, bueno, el folclore argentino, que como dije yo amo profundamente también, y, y de la música clásica también. Yo no soy un experto en música clásica, pero he escuchado mucho porque mi vieja escuchaba música clásica y folclore en casa. Entonces, bueno, no sé, Mahler, Stravinsky, no sé, Beethoven, bueno, toda esa música está dentro de la película de mi vida, ¿no? Por Emilio, supuesto, la música de Luis como solista también, este, obviamente, ¿no? Pero eso creo que está implícito, ¿no? sin lugar a dudas. Emilio, una palabra que no te identifique. Una palabra que no me identifique, la que estoy pensando. Y la complacencia no me identifica. No soy complaciente, ¿viste? O sea, tampoco soy un contrera porque sí nomás, como éramos cuando éramos más chicos. Pero no soy complaciente. No, no me quedo con las primeras cosas que escucho, trato de investigar un poco más e incluso también me he cuestionado, ya que ahí estuvimos hablando de política, me he cuestionado algunas cosas que yo he apoyado durante muchos años y he decidido correrme de algunas cosas que no me agradan. O sea que la complacencia para mí es la palabra opuesta a lo que yo soy. Yo soy una persona muy, ¿cómo te puedo decir? Que trabaja mucho sobre el arte y sobre lo que lo apasiona. No sé si soy metódico, pero sí soy muy apasionado con lo que hago, ¿no? Que es la música y el dibujo, la pintura y todo eso que me gusta tanto, ¿no? Emilio, si pudieras evitar un hecho cualquiera de la historia, ¿cuál elegirías para que no se concrete? Y todos los que son magnicidios, o bueno, obviamente el holocausto judío me parece la vergüenza de la especie humana. No es lo único que sucedió, es lo que más, es lo que más se conoce, ¿no es cierto? Pero esa etapa de la historia del siglo XX es un espanto. Supongo que en otras épocas habrán sucedido cosas muy tremendas también, pero obviamente estamos tan alejados de ella que uno no puede tener un sentimiento concreto. Pero yo, digamos, eso está muy cercano a mi experiencia. Y otra cosa ominosa me parece el fin de la Segunda Guerra Mundial con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, me parece una cosa monstruosa, ¿viste? Justamente una de las canciones que he grabado para el próximo disco se llama La chica de Hiroshima y es una persona, un dibujante que tiene como una especie de imagen que le aparece, que no se sabe si proviene de un sueño o lo vivió en realidad, que ve una chica corriendo, escapando de la explosión de la bomba de Hiroshima. Y como es un dibujante, quiere tratar de dibujarla. Dibuja un cómic con forma de manga, digamos, con esa estética, y termina enamorándose de ella, y él trata de convertirse en un dibujo y meterse en la historieta. Esa es la trama de esa canción, La chica de Hiroshima. Emilio, ¿con qué personaje histórico te gustaría compartir un café?
¿De la historia o de la historia política del país o de la historia en general? ¿Qué más te guste? De cualquier personaje que te identifique, que te gustaría charlar y compartir algo. Bueno, es que no hay uno solo, no hay uno solo, digamos. Uno es Cortázar, otro es Borges, otro sería Gandhi, otro, no sé, hay muchos, hay muchos. Hablando de Cortázar, me acuerdo cuando él estuvo acá, en esos poquitos días que estuvo, no sé cuántos estuvo, pero no creo que habrá estado más de 15 días. Yo me lo crucé acá, yo vivo en Córdoba, entre Reconquista y San Martín, bien en microcentro, y me lo crucé en la esquina de casa, hago así porque es en esa dirección. Y fue, te digo, para mí fue una emoción impresionante, impresionante. Me lo crucé, un tipo más alto que yo soy más o menos alto, mido 1,81, me lleva como una cabeza, me acerqué a hablarle y le di la mano y casi no le podía hablar de la emoción que tenía. Y es un recuerdo divino para mí. También me lo crucé a Borges porque Borges vivía acá en Suipacha y Marcelo T, por ahí. Pero bueno, hay muchos ¿Te personajes. puedo preguntar qué le pudiste decir a Cortázar, Emilio? ¿Llegaste a decirle algo? No le dije nada, te digo, le hablé tipo indígena, le dije mucha emoción para mí, te digo, no podía hablar, porque para mí Cortázar, con Luis empezamos a leer todos los fuegos, el fuego, los premios, todos esos primeros libros cuando teníamos, no sé, 14 años, creo que teníamos, no sé. Y fue hermoso y revelador para nosotros incorporar ese mundo en el cual él hacía como una descripción de un mundo eh, mágico, pero con los parámetros de como si estuviera describiendo un mundo con las pautas de un mundo real. Que esa idea también la tomaron Les Luthier en toda su estética, hay mucho de ese mundo cortasariano, y también está presente en el tema Hoy todo el hielo en la ciudad de Almendra, ¿no? Así que bueno, él es uno de ellos, pero no es el único. Ya, ya, Para mí otro es Atahualpa Yupanqui, que me parece un dios de la música argentina, ¿no? Emilio, ya la última pregunta y cerramos la entrevista. Cada entrevistado siempre lo interpreta para donde quiera, así que vos también con la libertad de interpretarla para donde quieras, que es desde acá, cómo ves a los que están allá. Los que están allá podría ser los que ya estuvieron y se fueron, o los que están en otro lugar del mundo. Eh, eh, si pensaran en los que ya no están, no puedo saber si están en algún lugar fijo, suponiendo que realmente uno no muere, sino que el alma pervive. Yo creo que lo que pervive es esa sensación que tenemos cuando soñamos. ¿Viste? Estamos en un mundo, yo creo que ese es el momento en que el alma se expresa. Entonces, creo que eso es más felicidad que otra cosa. Si pensara en la gente que no está en nuestro país, bueno, hay muchos mundos muy diferentes que conviven esta época de nuestra vida. O sea, nosotros somos contemporáneos de Paul McCartney, de los Rolling Stones y de muchos artistas extraordinarios, y también somos contemporáneos de indígenas que viven en el Amazonas como si estuvieran viviendo en el 1500. Es muy impresionante eso, pero es así, ¿viste? Así como en el África vive gente que ni se imagina cómo vivimos nosotros, ¿no? Bueno, muchas veces pienso en eso. También pienso que, por ejemplo,
la gente que vive en Europa, me gustaría conocer Europa, digamos, conocí, pero no conocí todo. Estuvimos en España, Inglaterra y Francia. Me gustaría conocer otros lugares. Grecia y eso, digamos. Pero a veces nosotros los argentinos vemos como si fuera Europa, como un lugar donde hay un desarrollo cultural mayor que el nuestro. Creo que en un punto es así, pero en otro punto, lo que hablábamos hace un rato del Holocausto expresa que hay en todo el planeta, hay expresiones, aún en los lugares donde se parece fuera más civilizado, cosas tremendas que tienen que ver con la especie humana y que tenemos que tratar de estar siempre alertas de que eso no se vuelva a repetir. Porque, digamos, nosotros hablamos del fascismo y todo eso como perdido en los años 30, 40 y eso, y en realidad eso se expresó en esa época, pero pertenece a un sentimiento de la especie humana, que es una cosa muy primitiva animal, que constantemente tenemos que estar tratando de que eso no aflore a través del odio hacia el diferente o el que no piensa como nosotros, ¿no? Yo creo que el arte, por ejemplo, es un sanador de todo eso. No porque queramos poner los artistas en un lugar diferente, porque todo el mundo es artista. Algunos nos subimos al escenario, otros lo hacen con más precisión y eso, pero la gente que escucha y disfruta de nuestra música lo disfruta porque tiene esa capacidad de sensibilidad, si no, no lo disfrutaría. Por lo tanto, yo creo que el mundo, el arte expresa esa necesidad del ser humano de elevarse cada vez más como en esa humanidad hacia un ser más sensible, y yo creo que cuanto más se exprese el arte en ese campo, menos violencia y desigualdad va a haber en el mundo. Bueno, Emilio, palabras para agradecerte ya no nos quedan, así que te volvemos a decir gracias y por este tiempo que nos diste. Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero que les haya servido las pavadas que estuve diciendo yo. Bueno, suerte, mucha suerte con el sitio, con Luna y Media. Gracias y nos veremos pronto, Emilio, en algún momento. Chau, chau. Suerte, besos.